Imagina esto, tú ya intentaste soltar, ya seguiste consejos, leíste libros, meditaste en silencio, y aún así, el peso sigue ahí, como una sombra que te persigue en cada amanecer, como un nudo invisible en el pecho que aprieta sin preguntar. Este no es otro video más que te dirá deja ir y sonríe. No, este es un descenso, una travesía hacia las profundidades de lo que Carl Jung llamaba la sombra. Esa parte oculta de ti que tal vez, sin saberlo, es la que mantiene viva la herida que crees querer cerrar. Hoy no voy a ofrecerte un mantra, ni una fórmula rápida. Hoy te voy a llevar desde donde estás, con ese ciclo abierto, con ese amor que no se va, con esa historia que se repite, hasta donde puedes finalmente ser libre. Libre no porque olvidaste, sino porque transformaste. Libre no porque se borró el pasado, sino porque decidiste que ya no dictará tu destino. Escucha atentamente. Si estás aquí, probablemente sientes que nadie entiende la forma en que piensas, que el mundo superficial en el que vivimos te exilia silenciosamente, que las soluciones que te ofrecen son demasiado simples para la complejidad de tu alma. No es casualidad que llegaste hasta este video. Tal vez, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero ¿qué sucede cuando ese porqué es precisamente la persona, la historia o la herida que necesitas dejar ir? Hoy vamos a desmenuzar ese dilema. Vamos a cruzar juntos el umbral que separa el apego inconsciente de la libertad consciente. Y lo haremos de la mano de uno de los pensadores más lúcidos y radicales de la historia, Carl Gustav Jung. Prepárate, no será cómodo, pero sí será verdadero. Porque si llegas hasta el final, comprenderás que dejar ir no es un acto de resignación, sino de poder, de un poder silencioso, profundo, inquebrantable. Hoy, aquí, comienza tu travesía hacia el fin definitivo de ese ciclo doloroso, y quizás hacia el principio de ti mismo. Lo que no se hace consciente se repite. Carl Jung escribió estas palabras como un aviso, y como una condena que tú, quizás sin saberlo, llevas cumpliendo desde hace años. ¿Te has preguntado por qué no logras cerrar ese ciclo? ¿Por qué, aunque el tiempo pasa, el dolor sigue fresco, la ausencia sigue pesando y la historia, aún sin capítulos nuevos, se mantiene viva en tu mente? La respuesta es brutal, pero necesaria. El ciclo no se cierra porque tú, en lo más profundo de tu inconsciente, lo mantienes abierto. No se trata simplemente de no poder olvidar, como te han hecho creer. Se trata de que una parte de ti, la más oculta, la más silenciosa, necesita mantener vivo ese lazo, ese recuerdo, esa herida. Jung llamó a esto la sombra. Todos aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos, negamos o simplemente no podemos ver, pero que sin darnos cuenta gobiernan nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras pérdidas. Tú crees que no puedes soltar, pero la verdad es que hay algo en ti que no quieres soltar. Y ese algo no es débil, no es irracional. Es una parte de tu psique que ha encontrado en ese ciclo, por más doloroso que sea, una forma de identidad, de pertenencia, de seguridad. Aquí entra otro concepto clave, el familiar doloroso, el lugar, la persona, la historia que aunque te lacere, te resulta conocida, predecible, casi confortable en su tortura, porque lo que es familiar tranquiliza, incluso cuando duele. Así, día tras día, tu inconsciente sostiene el ciclo. Lo alimenta con memorias, con hipótesis de lo que pudo haber sido, con escenarios alternativos, con reproches o nostalgias. Y lo más perverso, lo hace en silencio sin que tú lo notes. Mientras tu parte consciente dice, quiero cerrar esto, tu sombra responde, no, no estamos listos. Es en esta fractura interna donde se gesta la perpetuación del ciclo. Por eso, antes de hablar de dejar ir, necesitamos entender. No se trata de luchar contra el recuerdo, sino de iluminar lo que en ti lo sostiene. No se trata de forzarte a olvidar, sino de hacer consciente la estructura invisible que mantiene el ciclo activo. Hoy vamos a desenterrar esa estructura, porque solo cuando lo inconsciente se hace consciente, deja de repetirse. Aquí llega una verdad que al principio tal vez rechaces, pero te pido, no huyas de ella. No cierras el ciclo porque hay una parte de ti que prefiere el dolor conocido antes que el vacío. Sí, lo leíste bien. Prefieres el sufrimiento conocido al abismo de lo desconocido. Esta es una de las paradojas más desgarradoras de la condición humana y también una de las más difíciles de aceptar. Tendemos a creer que lo que más anhelamos es la paz, la libertad, el olvido, pero en realidad buscamos lo familiar, incluso si eso familiar es una herida, incluso si ese recuerdo nos desgarra. ¿Por qué? Porque el dolor conocido tiene una forma, un nombre, una textura que nuestra psique puede sostener.
Pero el vacío es la ausencia total de aquello a lo que nos hemos aferrado. Y el vacío asusta, el vacío desorienta. Preferimos aferrarnos a la imagen de esa persona, al eco de esa historia, al último mensaje que no respondimos, antes que enfrentarnos al silencio total que implica dejar ir. Lo que llamamos no poder soltar es en el fondo una elección inconsciente. Elegimos mantener viva la herida porque de algún modo esa herida nos protege del vértigo existencial que produce el desapego radical. Aquí se revela otro mecanismo sutil pero poderoso. Mantienes activa la herida a través de memorias y fantasías. Cada vez que recreas mentalmente esa escena, ese diálogo, ese instante en que todo se quebró, no estás recordando, estás reviviendo. Y al revivirlo, lo perpetúas. Lo haces presente, lo encarnas, lo nutres. Así, el ciclo no solo sigue abierto, se renueva. No es el otro quien sigue lastimándote. No es el tiempo el que se detuvo. Eres tú, en un acto de fidelidad inconsciente al dolor, quien lo mantiene respirando, porque es más sencillo lidiar con el sufrimiento que ya conoces, que con el vacío que no sabes cómo habitar. Pero déjame decirte algo. Ese vacío que tanto temes es también el espacio donde puede nacer tu libertad. No hay transformación sin vacío. No hay renacimiento sin la muerte simbólica de lo anterior. Hoy te invito a mirar de frente ese vacío, a reconocer que quizás no has soltado, porque hasta ahora no habías comprendido que en algún nivel no querías hacerlo. Sofía tenía 29 años cuando decidió que no podía más. Después de 3 años de relación con Diego, la ruptura fue inevitable. O al menos, eso creyó. El vínculo terminó, las palabras se agotaron, los encuentros cesaron. Pero en su interior, algo seguía vivo, latiendo con la misma fuerza que antes, o quizás con más. Cada mañana, al despertar, Sofía repasaba mentalmente los mismos episodios. Las tardes de café en la plaza, las caminatas interminables, las risas cómplices. Y luego, las discusiones, las ausencias, las traiciones. Una secuencia dolorosa, pero conocida. Pasaron meses, incluso años. Sofía intentó todo. Cortó contacto, eliminó fotografías, bloqueó redes sociales. Pero cada noche, antes de dormir, una parte de su mente recreaba una nueva posibilidad. ¿Y si hubiera actuado diferente? ¿Y si aún hay una oportunidad? No podía entender por qué no lograba cerrar ese ciclo. Hasta que un día, en una sesión de terapia, la pregunta surgió como una bofetada. ¿Realmente extrañas a Diego? ¿O extrañas la historia que creaste con él? Sofía enmudeció. Por primera vez se dio cuenta de que no echaba de menos a Diego, el hombre real con sus defectos y contradicciones. Lo que anhelaba era la narrativa que había construido en su mente, la idea de un amor perfecto, de un destino incompleto, de una vida que debía haberse realizado de otro modo. No era la persona lo que sostenía el ciclo, era la historia que ella misma había tejido con hilos de ilusión, deseo, culpa y esperanza. Y mientras esa historia siguiera activa en su inconsciente, mientras no la desmontara, el ciclo no podría cerrarse. Este fue el punto de quiebre. Sofía comprendió que debía soltar no solo a Diego, sino también, y sobre todo, la narrativa que había creado para justificar su apego. No era falta de fuerza, no era falta de amor propio, era ignorancia. No había visto que el verdadero vínculo no era con él, sino con la historia. Desde entonces comenzó un proceso doloroso y consciente. Deshacer la trama, desmontar los escenarios, dejar morir la fantasía. Y en ese duelo silencioso descubrió que al soltar la historia, el apego perdía fuerza. Y con ello, el ciclo por fin comenzó a cerrarse. Esta es la lección que la historia de Sofía y Diego nos deja. No siempre es el otro a quien no podemos soltar. A veces, es la ficción que creamos sobre lo que debió ser, y no fue. Existe una creencia muy arraigada en nuestra cultura. El tiempo lo cura todo. Nos lo repiten como un mantra, como una promesa de redención automática. Pero, ¿y si te dijera que eso no es cierto? El tiempo por sí mismo no cura. El tiempo solo pasa. La verdadera curación no es una cuestión cronológica, sino consciente. Carl Jung fue implacable en este sentido. No es la acumulación de días, meses o años lo que transforma una herida. Es el acto consciente de enfrentarse a ella, de integrarla, de resignificarla. De lo contrario, como él advirtió con lucidez brutal, lo que no se hace consciente se repite. Y es aquí donde la mayoría se pierde. Esperan que el dolor se disuelva simplemente porque ya pasó suficiente tiempo. Pero la psique no funciona así. El inconsciente es atemporal. Para él, los eventos no tienen fecha de caducidad. Una emoción no procesada puede permanecer intacta durante décadas,
escondida en lo más profundo de la sombra, esperando el momento o el disparador para manifestarse de nuevo. Por eso hay heridas que, aunque hayan ocurrido hace años, siguen tan vivas como el primer día. Y por eso hay ciclos que, aunque creas haber dejado atrás, se repiten una y otra vez, bajo nuevas formas, con nuevos rostros, pero con la misma estructura emocional. Es el mito del tiempo que cura lo que nos adormece, lo que nos hace postergar la confrontación con nuestra propia sombra. Pero la verdad es otra. Solo un acto consciente tiene el poder de cerrar un ciclo. Este acto no es automático ni sencillo. Implica una disposición radical a mirar de frente lo que nos duele, a dejar de idealizar el pasado, a asumir que el otro ya no es, y que en realidad nunca fue lo que nuestra fantasía necesitaba que fuera. Aquí es donde el inconsciente y el tiempo se entrelazan de manera perversa. Mientras más postergamos el acto consciente de soltar, más se fortalece la estructura inconsciente que mantiene vivo el ciclo. Es un círculo vicioso. No enfrentamos por miedo al dolor, y al no enfrentar perpetuamos el dolor. Solo cuando comprendemos que el tiempo no es el terapeuta sino la conciencia, podemos iniciar el verdadero proceso de liberación. Así que la pregunta ya no es ¿cuánto tiempo más necesitas?, sino ¿cuándo decidirás hacer consciente aquello que hasta ahora has preferido mantener en la sombra? Aceptar no es rendirse, aceptar no es resignarse, aceptar es liberarse. Esta es una de las confusiones más frecuentes y más devastadoras en el proceso de soltar. Muchos creen que aceptar el fin de un ciclo es un acto de debilidad, de resignación pasiva, de abandono. Pero no. Aceptar es en realidad un acto profundamente activo, un ejercicio de poder interior. No hay despertar de la conciencia sin dolor, escribió Carl Jung. Y es precisamente este dolor el que intentamos evitar cuando nos negamos a aceptar que algo ha terminado. Preferimos aferrarnos a las fantasías, a las idealizaciones, a los que hubiera pasado si. Nos convencemos de que mantener viva la esperanza es una forma de resistencia, de fortaleza, pero no es así. Mantener viva la esperanza cuando la realidad ya dictó su sentencia es una forma de autoengaño, una cárcel construida con los ladrillos de la ilusión. Aceptar que terminó es doloroso, sí. Implica mirar de frente la pérdida, la ausencia, el vacío. Implica reconocer que ese vínculo, esa historia, ese proyecto ya no tiene lugar en tu presente, que lo que alguna vez fue ya no es, y que lo que soñaste no será. Pero paradójicamente, en ese acto de aceptación radical se esconde tu mayor poder, porque mientras no aceptas, permaneces atrapado en una lucha interminable contra la realidad, una lucha que solo desgasta, que solo te agota, que solo perpetúa la herida. Aceptar es entonces un acto de rendición, pero no ante el dolor, sino ante la verdad. Es un acto de lucidez, decidir que ya no quieres vivir aferrado a una imagen que solo existe en tu mente, decidir que mereces algo más que una nostalgia infinita. Aceptar es liberar la energía que hasta ahora mantenías atada a un pasado que ya no puede cambiar. Es permitir que esa energía vuelva a ti, se reintegre, se transforme, y con ella reconstruir tu vida desde un lugar de autenticidad, de madurez, de claridad. Aceptar no es olvidar, aceptar no es justificar, aceptar no es minimizar. Aceptar es honrar lo que fue, abrazar lo que es y abrirte a lo que puede ser. Por eso, soltar y aceptar no son actos de resignación, son actos de libertad, de esa libertad que no se grita, pero que se respira, de esa libertad que no se presume, pero que se siente en lo más profundo de la piel. Claudia conoció a Samuel en la universidad. Fue una historia intensa, casi cinematográfica, pasión desbordante, proyectos en común, planes de futuro, pero también un vínculo lleno de silencios pesados, de heridas no nombradas, de vacíos que se agrandaban con cada intento de negación. Después de 5 años la relación colapsó. Claudia decidió poner fin, convencida de que ese acto bastaría para cerrar el ciclo. Pero no fue así. Aunque ya no se veían, aunque no se hablaban, Claudia seguía ligada emocionalmente a Samuel. No podía evitar revisar sus redes sociales, fantasear con encuentros fortuitos, buscar señales que pudieran indicar que él también la extrañaba. Decía haberlo superado, pero en el fondo seguía esperando. Seguía habitando esa historia como si aún estuviera viva. Un día, después de meses de este limbo emocional, Claudia leyó una frase de Jung que la atravesó. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Comprendió de golpe que no había aceptado el fin, que había confundido la ruptura física con la liberación emocional, que su aparente fortaleza no era más que una máscara para evitar enfrentarse a la verdad. La historia había terminado. Entonces decidió hacer lo que hasta entonces había evitado: mirar de frente el dolor, sentirlo, nombrarlo y,
Sobre todo, aceptarlo. Aceptó que Samuel ya no formaba parte de su presente. Aceptó que la relación con todo lo que fue y no fue había concluido. Aceptó que las fantasías de reconciliación solo eran una forma de resistirse al vacío. Ese fue el punto de ruptura emocional. No ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, casi imperceptible. Primero, dejó de revisar sus redes. Luego, dejó de imaginar futuros imposibles. Y finalmente, dejó de esperar que la historia tuviera otro final. Ese fue el verdadero acto de soltar. No cuando dijo, ya no te amo, sino cuando dejó de construir castillos en el aire. Cuando aceptó, con una mezcla de tristeza y alivio, que el ciclo había terminado. Hoy, Claudia recuerda esa etapa no como una derrota, sino como un renacimiento, porque fue en ese proceso de aceptación brutal donde comenzó una nueva fase de su vida, más auténtica, más libre, más consciente. La historia de Claudia y Samuel nos muestra que soltar no ocurre en el momento de la separación física, sino en el instante en que dejamos de resistirnos a la verdad emocional, cuando comprendemos que aceptar el fin es, en realidad, abrir la puerta a un nuevo comienzo. Aquí llegamos a una de las confusiones más dañinas del proceso de soltar. Creer que soltar significa olvidar. Creer que soltar significa borrar recuerdos, anular experiencias, extirpar emociones. No, soltar no es olvidar. Soltar es dejar de reaccionar. Mientras sigas reaccionando emocionalmente al recuerdo de esa persona, de esa historia, de ese dolor, mientras tu cuerpo se tense, tu mente se altere, tu energía se dispare, el ciclo sigue activo. El vínculo no persiste por la memoria, sino por la reacción. Carl Jung lo dijo con precisión quirúrgica. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Cuando no procesamos una emoción, cuando la reprimimos o la ignoramos, no desaparece, se enquista. Se convierte en un nudo energético que condiciona nuestra forma de estar en el mundo. Estos nudos energéticos son las marcas invisibles de nuestras heridas no integradas. Son los detonadores que, sin que lo notemos, nos hacen reaccionar con ira, tristeza, ansiedad o evitación cada vez que algo nos recuerda aquello que no hemos soltado. Por eso, el verdadero acto de soltar no es olvidar el pasado, sino dejar de ser esclavo de las reacciones automáticas que ese pasado genera en ti. No se trata de que nunca más pienses en esa persona. Es posible que lo hagas y es natural. Se trata de que cuando lo hagas ya no sientas que te arrebata la paz, que ya no te arrastre a una espiral de rumiación, de nostalgia, de autocompasión o de ira. Se trata de que puedas recordar sin volver a revivir, de que puedas pensar sin volver a reaccionar. Este es el signo inequívoco de que realmente soltaste, cuando la memoria permanece, pero la reacción se disuelve. Y esto solo es posible mediante un trabajo consciente, mirar de frente los nudos emocionales, procesar las emociones reprimidas, integrar las partes de ti que quedaron congeladas en ese vínculo. No basta con dar vuelta a la página, no basta con distraerse o iniciar una nueva relación. Si no haces consciente la raíz emocional del apego, seguirás reaccionando, seguirás repitiendo, seguirás cargando con una mochila que no te permite avanzar. Soltar es en última instancia un acto de desactivación emocional. Es decidir que ya no quieres que tu vida sea dictada por respuestas automáticas a heridas antiguas. Es recuperar el control de tu energía, de tu atención, de tu destino. Es decirle a tu sombra, ya no necesito este dolor para definirme. Y en ese gesto comienza tu verdadera libertad. Ana conoció a Mario en la adolescencia. Eran inseparables, compañeros de clase, confidentes, amantes furtivos en la madurez temprana. El primer amor, ese que deja marcas indelebles en la memoria y en la piel. Pero como sucede con tantas historias de juventud, la vida los llevó por caminos diferentes. Él se mudó de ciudad, ella se concentró en sus estudios. No hubo una despedida formal ni una ruptura clara, solo un lento y silencioso distanciamiento, que sin embargo en el corazón de Ana nunca se completó. Ella no lloró, no escribió cartas que nunca enviaría, no buscó explicaciones, simplemente guardó todo dentro. Reprimió la tristeza, encapsuló la nostalgia y se repitió la frase que tantas veces escuchó: el tiempo lo cura todo. Pasaron los años. Ana se graduó, consiguió un buen trabajo, formó pareja, tuvo hijos. Todo parecía en orden. Pero en las noches silenciosas, cuando el bullicio de la vida cotidiana se apagaba, sentía un peso inexplicable en el pecho. Una especie de tristeza flotante, de melancolía sin causa aparente. No entendía por qué. Hasta que, un día, más de 2 décadas después, se cruzó inesperadamente con Mario en un evento familiar. Bastó verlo para que algo dentro de ella se quebrara. La voz temblorosa, las manos sudorosas, el corazón acelerado.
reacciones viscerales, intensas, desproporcionadas. Fue entonces cuando comprendió. Nunca había soltado. Había reprimido el dolor, disfrazado la ausencia, pero nunca procesado la emoción. El ciclo seguía activo, oculto en lo más profundo de su inconsciente, como un nudo energético que condicionaba silenciosamente su vida. Después de ese encuentro, Ana colapsó emocionalmente. No entendía por qué un amor de juventud podía desestabilizarla de esa manera tantos años después. Buscó ayuda terapéutica, comenzó a explorar su mundo interno, y ahí lo descubrió. No había llorado, no había aceptado, no había cerrado, solo había reprimido. Y la represión es una bomba de tiempo. Este es el riesgo de no procesar nuestras emociones. Creemos que las enterramos, pero ellas permanecen vivas, esperando el momento oportuno para emerger, muchas veces de forma abrupta, descontrolada y dolorosa. La historia de Ana y Mario es un espejo emocional para muchos, una advertencia sobre los peligros de la represión emocional y una validación de la necesidad de expresión consciente. Porque como Jung nos enseñó, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y ese destino suele repetirse, colapsarse o desbordarse, hasta que decidimos finalmente mirar de frente lo que llevamos tanto tiempo evitando. Soltar no es un gesto banal, no es un simple ya fue, no es una decisión tomada entre distracciones o como un alivio momentáneo. Soltar de verdad es un acto sagrado. Carl Jung hablaba de la aceptación como el núcleo moral de la psique, no como una rendición superficial, sino como un movimiento profundo, existencial, que toca las fibras más íntimas de nuestro ser. Cuando decides soltar conscientemente, no estás simplemente alejándote de alguien o de algo. Estás honrando un proceso interior de transformación. Estás reconociendo que lo que fue, ya no es, y que lo que no es, debe ser liberado. Este acto no se hace de cualquier manera. Requiere de un ritual, aunque no necesariamente en un sentido religioso. Un ritual entendido como una ceremonia interna, como una pausa deliberada y solemne para marcar el fin de una etapa y el inicio de otra. En este mundo acelerado, en el que todo se consume y se descarta con ligereza, reivindicar el acto de soltar como un gesto sagrado es una subversión radical. Es devolverle dignidad al proceso de duelo, al proceso de desapego, al proceso de cierre. Soltar no es deshacerse, soltar es liberar con amor, con gratitud, con reconocimiento. Es mirar a esa persona, a esa historia, a esa versión de ti mismo y decir, gracias por lo que fuiste, gracias por lo que me diste, pero ahora te libero. Este es un momento que merece silencio, presencia, respeto. No es algo que se deba forzar ni apresurar. Soltar conscientemente es un acto espiritual, porque implica trascender la dimensión puramente emocional y conectar con un plano más elevado de la existencia, el de la aceptación plena, el de la renuncia voluntaria, el de la confianza en que aunque ahora no veas con claridad, la vida sabrá guiarte hacia lo que necesitas experimentar. Es también un acto de humildad, reconocer que no podemos controlar todo, que hay cosas que aunque quisiéramos no nos pertenecen y que sostenerlas solo perpetúa el sufrimiento. Por eso cuando sueltes, hazlo con conciencia, hazlo con la solemnidad de quien está participando en un rito de pasaje, hazlo con la certeza de que ese acto es una declaración de amor propio, un amor que no se aferra, sino que libera, un amor que no condiciona, sino que honra. Soltar conscientemente es, en definitiva, un acto sagrado porque te devuelve a ti mismo, a tu centro, a tu poder, a tu libertad esencial. Claudia, después de meses de reflexión, de lágrimas silenciadas y de noches en vela, comprendió que necesitaba algo más que palabras para soltar. Necesitaba un acto, un ritual. No se trataba de un gesto supersticioso ni de una fórmula mágica. Era más bien una forma de dar forma externa a un proceso interno, de sellar simbólicamente lo que emocionalmente ya había comenzado a suceder, el cierre de un ciclo. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían con la lentitud de lo inevitable, Claudia decidió escribir una carta. No era una carta para enviar, era una carta para liberar. Escribió con tinta temblorosa todo lo que aún habitaba en su interior. Los recuerdos hermosos, los reproches silenciosos, las preguntas sin respuesta, los deseos frustrados. Cada palabra era una lágrima cristalizada en el papel. Cada frase una parte de sí misma que necesitaba dejar ir. Cuando terminó, sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Sabía que ese papel contenía no solo la historia con aquella persona, sino también una parte de su identidad que debía soltar. Entonces fue al jardín de su casa, encendió una vela y en un acto de reverencia silenciosa quemó la carta. Las llamas comenzaron tímidas, casi como si también dudaran.
pero pronto devoraron el papel con la inevitabilidad de lo que arde para no volver. Mientras las cenizas volaban en el aire, Claudia sintió por primera vez en años que respiraba sin ese peso invisible en el pecho. No lloró, no sonrió, solo respiró. El fuego en ese momento no era solo un elemento físico, era una metáfora de la transformación, de cómo lo que fue sólido y tangible se convertía en humo, en aire, en nada. Ese ritual simple pero profundo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, porque el simbolismo tiene un poder inmenso sobre la psique. Nuestro inconsciente responde a imágenes, a actos simbólicos, a gestos cargados de intención. Por eso, cuando hacemos un ritual de soltar, no solo le hablamos a nuestra mente consciente, le hablamos a la parte más profunda de nuestro ser, aquella que necesita ver, sentir, experimentar la liberación de forma tangible. La historia de Claudia nos recuerda que a veces para soltar no basta con pensarlo o desearlo, es necesario ritualizarlo. Crear un acto concreto que selle el proceso y le dé a nuestra alma la señal inequívoca de que es hora de avanzar. El fuego, la carta, el silencio, no fueron adornos, fueron herramientas de liberación. Y tú, cuando decidas soltar, quizás también necesites tu propio ritual. No tiene que ser el mismo, puede ser una caminata, una despedida simbólica, una ceremonia íntima. Lo importante no es la forma, es la intención. Es el acto consciente de honrar lo que fue y permitir que finalmente se convierta en cenizas que el viento se lleve lejos, mientras tú permaneces libre en el centro de tu propia vida. Soltar no es el final de la historia, es en realidad el inicio de un nuevo estado de ser. Un estado en el que por primera vez en mucho tiempo hay espacio, pero aquí se esconde un riesgo silencioso, el retroceso. Cuando sueltas conscientemente, liberas una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la obsesión, en la culpa, en la esperanza o en el resentimiento. De repente, te encuentras con un vacío, y ese vacío, si no es habitado con conciencia, será ocupado por viejos patrones. El universo aborrece el vacío, dice una máxima filosófica, y la psique humana también. Si no eres deliberado en sostener tu nueva vibración, es muy probable que sin darte cuenta termines atrayendo vínculos similares, repitiendo dinámicas emocionales conocidas, o incluso buscando excusas para regresar a aquello que ya soltaste, porque lo conocido siempre ofrece una falsa sensación de seguridad. Por eso, después de soltar, viene una fase crucial, la vigilancia. No vigilancia paranoica, sino una atención serena y constante a ti mismo. Debes estar atento a las señales de retroceso, cuando empiezas a romantizar lo que antes te lastimaba, cuando minimizas los motivos por los que decidiste soltar, cuando justificas retomar un vínculo que sabes en lo profundo que te dañó. El impacto energético de soltar es inmenso, te devuelve vitalidad, claridad, presencia. Pero esa energía debe ser dirigida, canalizada, encarnada en nuevas experiencias, en nuevos proyectos, en nuevos vínculos, o en la soledad creativa que te permita conocerte más profundamente. De lo contrario, caerás en la trampa más común, sustituir un ciclo doloroso por otro, repetir el patrón disfrazado de novedad. Por eso, sostener tu nueva vibración es una decisión diaria. Es elegir no volver al terreno conocido simplemente porque resulta cómodo. Es comprometerte con tu proceso de transformación incluso cuando el vacío duela, incluso cuando la soledad asuste. Recuerda, soltar no es solo alejarse de algo o de alguien, es sostener con firmeza el espacio que ese algo o ese alguien ocupaba, sin llenarlo inmediatamente, sin anestesiarlo, sin negarlo. Es permanecer en la incomodidad del vacío el tiempo que sea necesario, hasta que estés listo para llenarlo con algo o con alguien que resuene con tu nueva vibración, con tu nueva conciencia, con tu nuevo ser. Este es el verdadero reto después de soltar. No volver atrás, no ceder al miedo disfrazado de amor, no confundir nostalgia con destino y sobre todo, no traicionarte.